La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio este domingo 4 de febrero de 2024. Tomamos el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí el pasaje de este evangelio nos indica o nos muestra el poder directo que tiene Jesús como Dios. Un poder directo que con solamente un deseo puede hacer lo que quiere. Nosotros muchas veces buscamos en personas que tienen carismas de sanidad que ayuden a la sanidad del cuerpo. Pero hay personas que piensan que uno, como humano, puede hacer el mismo milagro que hace Jesús. Que uno, como humano, puede expulsar un demonio con la facilidad que lo hace Jesús. Recordemos que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Él está lleno del Espíritu Santo y está lleno del Padre. Recordemos que las tres personas siempre están juntas. Y Dios es el creador y el que todo lo puede. Ahora bien, cuando las personas necesitan sanación, buscan a Jesús por medio de la Eucaristía, y Jesús ha dejado también a sus discípulos, por eso aquí muestra cómo anda con sus discípulos y les enseña a predicar. También ha dado poder a los discípulos y ha dado poder a muchos hombres y mujeres para expulsar demonios, para sanar enfermos. Pero tenemos que recordar que la sanidad que viene por medio de las manos de nosotros no es la misma sanidad que viene de las manos de Jesús. Nosotros tenemos que apoyarnos en la iglesia, en las oraciones de la iglesia, en los carismas. Sanar directamente como lo hacía Jesús, que solamente levantando a la suegra de Simón. Recordemos que Simón es Pedro, y si era la suegra porque Simón era casado. Es decir, en aquel tiempo no había problema para que los obispos fueran casados. Después la iglesia reformó un poco y pide que tengan el celibato. Pero entonces Jesús, entrando allí donde Pedro, la casa de Pedro, de la suegra, le dicen que está con fiebre y él solamente la levanta. No tiene que decir nada. Solamente es el deseo de Dios para que las cosas se cumplan y se hagan. Solamente fue el deseo de Jesús de sanarla y sanó. Y también expulsaba demonios sin necesidad de mucho esfuerzo, sin necesidad de hacer procesos de oración, ni llevar a cabo ningún rito extraño ni extraordinario. Jesús no necesitaba de eso porque Él es Dios. Caso contrario, pasa con nosotros los hombres que tenemos carismas de sanidad o de liberación. Nosotros tenemos que apoyarnos primeramente, lógicamente, que en el Espíritu Santo, y saber que es el Espíritu Santo el que hace la sanación. En aquel tiempo Jesús es la segunda persona. Él ha dejado el Espíritu Santo hoy en día
para que ya lo hagamos por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios. Ahora, un hombre como nosotros, tenemos los carismas del Espíritu, que son del Espíritu, no propios. Esos carismas fluyen por medio de nuestras manos o de nuestra voz, pero no es con la misma potencia que lo hacía Jesús. Hay muchas personas que creen que los santos sanaban a las personas a la primera vista. Eso solamente lo pudo haber hecho Pedro, porque era el vicario de Cristo, porque es la cabeza de la iglesia. Pero de ahí en adelante, después de los apóstoles, de los primeros apóstoles, se hace por medio de procesos o de varias veces haciendo oración. Hay veces el Señor por medio del Espíritu Santo, es decir, Dios que es Espíritu, quiere sanar a alguien y es posible que en una sola oración lo sane, porque es Dios el que actúa por medio de los hombres. Pero no siempre es así. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del Padre Pío. El Padre Pío es muy famoso por todos los milagros que pudo haber logrado. Pero para lograr esos milagros, las personas tenían que ir varias veces donde él. Incluso con los dotes de santo que ya tenía. Un carismático, incluso recordemos que el Padre Pío era estigmatizado. Pero no quiere decir que con solo tocar una persona sanaba inmediatamente. Lo que pasa es que cuando se recopila la historia de los santos, pues para no alargar las historias, simplemente dicen el Padre Pío sanó a X persona de tal enfermedad. Pero nosotros nos imaginamos que fue inmediatamente. Ningún santo lo hizo así. Ocurrían casos especiales, milagros inmediatos, y siguen ocurriendo. Es posible que por medio de un hombre el Espíritu Santo sane a una persona inmediatamente. Eso se puede dar. Pero no es que se dé siempre. Lo que sí se da siempre es que si ese carismático sabe llevar a las personas en oración, como lo hacían los santos, que los hacían ir varias veces, que los hacían rezar, que les ponían penitencias, y después de un tiempo lograban la sanación. Había sanaciones inmediatas que se podían lograr porque de todas maneras es el Espíritu Santo. Yo lo que le quiero mostrar con este evangelio es que Jesús sí lo podía hacer, e incluso quiso hacerlo en otros pueblos. Incluso se apiñaban las personas para ser sanados y liberados. Entonces mire que es un poder directamente de Jesús y no es un don del Espíritu Santo. Nosotros a veces confundimos los dones son 7 y decimos, tal persona tiene don de sanación, don de liberación. No existe como don la liberación ni la sanación, existe como poder de Dios, como poder directo de Jesús y poder directo del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo hacía directamente, sanaba y expulsaba demonios. Y más adelante dice, a eso he venido, a predicar así, es decir, he venido a combatir el mal. Y lo sigue combatiendo. Cuando él parte de este mundo, dice, les dejaré el Espíritu Santo. Ahora lo haré por medio del Espíritu Santo. Lo haré con el Espíritu. El Espíritu que desciende del Padre y que desciende del Hijo. Con él seguirán ustedes protegidos. No los abandonaré. Entonces hoy en día lo hacemos con el mismo Cristo, con el mismo Padre que es Espíritu. Lo hacemos con él. Pero como nosotros somos personas y no somos Dios, tenemos que pedirle a Dios y luego esperar que ese espíritu traspase el cuerpo humano del carismático y llegue en bendición al que está o poseído o infestado o enfermo. Pero las sanaciones no son mágicas, porque cuando se lee este evangelio, muchas personas piensan que también pueden hacer esa clase de milagros inmediatamente. No basta con pensarlo, no basta con creerlo. Basta con confiar en Dios. Para eso se necesita todo un proceso de confianza en el Espíritu y un proceso de oración. Lo que les quiero aclarar es que nunca confundan los 7 dones del Espíritu Santo con don de sanación y liberación.
la liberación y la sanación es un poder directo del Espíritu Santo hoy en día, que es el mismo Dios. Tampoco pensemos que puedes ir donde un carismático, donde una persona de oración, que te da una bendición e inmediatamente quedaste sano. A veces ha ocurrido así porque es obra de Dios, pero no todas las veces ocurre. Lo que sí ocurre es que si te guían y vas varias veces donde ese carismático y varias veces te bendice, lo que sí ocurre es que podrás tener la sanación que pides, podrás tener la liberación que pides. Por eso el Señor también a veces en un evangelio insiste, si deben de insistir, no solamente y perseverar, no solamente a la primera van a ser sanados por medio de los hombres, con Él sí, porque es Dios, pero por medio de los hombres no, hay que insistir, hay que seguir pidiendo. Entonces si tú tienes una enfermedad y quieres ser sanado por el Espíritu Santo, no por la persona que tiene carismas, y lo quieres pedir por medio de un carismático, de una persona que tiene carisma, se acerca, el carismático te va a guiar, te va a bendecir. De pronto la primera vez con eso tienes, por la obra de Dios, puede que no, puede que en la segunda, puede que en la tercera, puede que en la cuarta. Es decir, así sucedía también con los santos. Las personas lo buscaban muchas veces, otras simplemente una sola vez y quedaban sanos. Porque la obra es de Dios, no es del hombre. La intención de un carismático, nosotros los carismáticos siempre tenemos la intención de que Dios lo sana inmediatamente. Y lo pedimos y guiamos a las personas en oración o en procesos de oración. La intención está, pero la obra solamente la hace el Espíritu Santo. Entonces las personas cuando van a ciertas jornadas de oración o a una jornada de oración, dicen, no, yo no me sané en esta, yo no vuelvo. Siempre buscan, es algo que realmente se ve mágico, milagroso, como lo han escuchado en este evangelio, pero es que en el evangelio es el mismo Dios. Ya los que estamos orando hoy en día, oramos en servicio de Dios y en servicio de la iglesia. No somos Dios, no somos parte de la Trinidad. En nosotros está la bendición de Dios, está el Espíritu Santo, que nosotros nos agradamos en dar, que nos agradamos en bendecir, pero no somos Cristo. Hay algunos carismáticos, sí, que se creen que ya son el Espíritu Santo o que son el patrón del Espíritu Santo, pero son carismáticos que han perdido su rumbo, no son carismáticos centrados realmente en cómo Dios ha querido que ellos obren. Así que confíen mucho en la oración del carismático. Si usted tiene la fortuna de encontrar un buen orador, un buen servidor de la sanidad y de la liberación, pues insista por medio de él al Espíritu, para que sea sanado y sea liberado. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.